No llegué ni a sentarme antes de que me rompiera el corazón. El café estaba lleno. Jazz suave flotaba desde los altavoces del techo. El aroma a espresso recién molido y postres caros impregnaba el aire como si todo estuviera perfectamente dispuesto para celebrar algo hermoso. Pero no lo oí di apenas 2 pasos hacia la mesa, cuando Javier alzó la vista de su capuchino intacto y dijo, con esa voz suya, que solía hacerme sentir segura, pero que esta vez sonó vacía, como ensayada, tenemos que hablar en mi estómago. Se hundió me senté igual, con las palmas húmedas, fingiendo una sonrisa que se deshacía por dentro. Tenía 16 días antes del matrimonio, una vida entera empacada para empezar con él. Pero en cuestión de segundos, todo se evaporó. No gritó, no lloró, no se disculpó. Simplemente dejó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa, no para entregármela, sino para tomar algo de vuelta. El anillo, un símbolo que ya no significaba futuro, sino herencia, un objeto más valioso para su familia, que Joan dijo que no podíamos casarnos, que íbamos en direcciones distintas. Q había encontrado una conexión inesperada con alguien más. Clara Lang, a ese nombre retumbó dentro de mí como una detonación silenciosa. La hija de Álvaro Lang, el inversor que controlaba medio norte de España con su capital, la misma mujer que, meses atrás, me miró de arriba abajo en una gala benéfica, como si yo fuera la camarera equivocada, en la mesa equivocada. Javier no titubeó, ni siquiera pareció incómodo. Esto es lo mejor para los dos, dijo. Tú mereces a alguien más sencillo, como si amarle con cada parte de mí, como si haber renunciado a mis ahorros, a mi piso, a mi independencia, fuera simple. No le supliqué ni una sola lágrima en esa mesa, solo me quité el anillo con las manos temblando. Lo dejé sobre el mantel y le di las gracias por su sinceridad. Después, caminé hacia la puerta, atravesé el salón abarrotado, pasé por parejas que compartían risas y cucharadas de tarta, pasé por miradas curiosas que intentaban entender lo que acababan de presenciar. Y no lloré no hasta doblar la esquina de la calle Toledo, cuando el frío me cortó la cara y el silencio se me metió en los huesos. Ahí me derrumbé. No regresé al piso que compartíamos. No podía enfrentarme al vestido colgado detrás de la puerta, ni a las cajas a medio empacar, pero cuando llegué, todo ya estaba hecho. Mis cosas estaban perfectamente apiladas, junto a la entrada. Maletas etiquetadas en ropa, libros, objetos personales. No había sido Javier. Él no era tan meticuloso. Había sido su madre. Me senté en el suelo, junto a esas maletas. No recuerdo cuánto tiempo. Solo sé que, por un instante, me sentí exactamente como aquella niña de 14 años, sentada con una mochila a sus pies, mientras la trabajadora social le decía que la familia que la había acogido necesitaba espacio en mi antigua habitación. Ya estaba alquilada otra enfermera. No tenía a dónde ir, ni siquiera podía pagar un hostal por más de 2 noches. Me quedaban 84 euros en la cuenta, y una semana hasta el próximo sueldo. Fue entonces cuando hice algo que no había hecho en más de 1 año. Llamé a doña Marta. Ella contestó en el tercer tono, su voz tan cálida y firme como siempre. No me preguntó qué me pasaba. Solo dijo que el sofá seguía siendo incómodo, pero estaba disponible. ¿Y que el té de menta todavía sabía a consuelo? En 1 hora después, estaba envuelta en una manta de lana gruesa, con las mejillas mojadas, las manos aferradas a una taza caliente y la cabeza sobre el regazo de la única mujer que jamás me dejó caer. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada palabra que Javier había dicho, cada gesto suyo, cada vez que me miró sin verme. ¿Alguna vez me amó? ¿O solo fui el espacio que ocupó hasta que apareció alguien más conveniente? El amanecer no trajo respuestas
tan solo una sensación de vergüenza. Vergüenza por haber apostado todo. Vergüenza por haber sido tan fácilmente reemplazada. Tenía 29 años, un anillo menos, un hogar menos, un futuro menos, pero también algo más. Tenía un silencio que empezaba a vaciarse, un vacío que podía llenarse, y una pequeña chispa enterrada bajo la ceniza que se negaba a apagarse. Del todo a mediodía. Me duché, me vestí y regresé al hospital como si nada hubiera pasado. Sonreí, asentí. Mentí, dije que la boda se había pospuesto, que Javier tenía un viaje de negocios, que estaba bien, que todo estaba bien. Pero mientras me ponía la bata y revisaba la lista de pacientes, entendí algo con claridad absoluta. No podía quedarme allí, no en esa ciudad, no con esos recuerdos, no mientras Javier y Clara brindaban con champán por un futuro brillante, a tan solo una provincia de distancia, y no, cuando ya no tenía nada que perder. Ese pensamiento fue lo que me sostuvo durante 3 días, 3 días en los que funcioné como un robot en medicamentos, diagnósticos, sonrisas automáticas. Que una oportunidad inesperada golpeó la puerta que yo ya daba por cerrada. Y entonces, la oportunidad no llegó como una promesa, llegó como una pregunta lanzada en un pasillo demasiado ruidoso. Fue Silvia, la enfermera de urgencias, quien me habló de ello. ¿Todavía quieres escapar de este lugar? No entendí. ¿A qué se refería? ¿Te acuerdas de Inés, la de neurología? Se fue hace un mes a cuidar a un paciente privado en Córdoba. Mucha paga, habitación propia, comida incluida, pero lo dejó la semana pasada. Dijo que el hombre era insoportable. Insupportable. Esa palabra se me quedó flotando. Silvia me entregó una tarjeta pequeña, con tinta azul cursiva, y un número móvil en la parte inferior. Martina Vidal, administradora de la finca. En esa noche, en el patio trasero de casa de doña Marta, con el frío mordiéndome los dedos, marqué el número. Contestó en el segundo tono, con una voz tensa y precisa. ¿Está disponible mañana, a las 9? Sí. Traiga sus credenciales. Le enviaré la dirección por mensaje. No llegue tarde. Y colgó a las 4:30 de la mañana. Subí al primer tren hacia Córdoba, con mi maleta prestada, la bata del hospital y un nudo en la garganta que no se deshacía. El trayecto se sintió como si me alejara de una versión rota de mí misma, sin tener del todo claro si la nueva iba a ser mejor. Cuando el taxi giró la última curva hacia la cima de la colina, la mansión, no era una casa. Era una declaración. Vidrio, acero, piedra tallada, como si alguien hubiera esculpido el acantilado hasta domesticarlo. Elegante, fría, inaccesible. Las puertas negras se abrieron sin que el conductor tuviera que tocar el claxon, y durante un momento quise decir que diera la vuelta, que no estaba lista, pero era tarde. Martina Vidal me recibió en la entrada. Tenía unos 60 años, delgada como un alfiler, cabello recogido en un moño tan tirante que parecía doloroso. Ni una sonrisa, ni una palabra innecesaria. Me observó de arriba abajo, como si fuera un uniforme mal doblado. Es puntual. No quería llegar tarde. Bien, sígame. La entrevista fue rápida. 4 preguntas, revisión del currículum, y una advertencia clara. Discreción absoluta. Sin visitas. Disponibilidad total. 2 días libres al mes. El paciente es complicado. Su habitación está justo al lado de la suya. Cuando mencionó el sueldo, sentí que las piernas me temblaban. Era más del triple de lo que había ganado en todo un mes de hospital. No tenía planes, no tenía hogar, solo tenía una oportunidad que sabía que no podía dejar escapar. Firmé. El nombre del paciente estaba en la carpeta. Raúl Vidal. El apellido me sorprendió. ¿Es familia suya?
Martina no respondió. Solo me miró por encima de sus gafas y dijo: «Prepárese, lo querrá ver en persona». A la mañana siguiente, el pasillo que conducía a su habitación parecía sacado de una galería de arte moderna, tan silencioso, sin cuadros, sin sonido, con una alfombra tan densa que tragaba cada paso. A Martina llamó a la puerta. No esperó respuesta. Abrió la habitación. Era enorme. Techo alto, ventanales que daban a un bosque de pinos, suelos de madera pálida, pero todo parecía vacío, como si nadie viviera allí, o como si el dueño se hubiera esfumado, dejando solo la carcasa de su vida, y entonces lo vi sentado de espaldas a la ventana, en una silla de ruedas negra como la medianoche, los brazos cruzados, en la postura tensa. Raúl Vidal, joven, no más de 35, en mandíbula marcada, ojos fríos como vidrio recién cortado. Parecía una estatua tallada por el orgullo y quebrada por la decepción. «¿Otro más?», murmuró. «No estoy aquí para jugar apuestas», respondí. «Eso ya lo veremos». Durante las primeras horas no habló más que lo necesario. No quiso ayuda para cambiarse. No me miró a los ojos al tomar su medicación, y cada comentario que soltaba era como una aguja corto, punzante, destinado a ver si sangraba, pero no. Sangré, no. Ese día he trabajado con veteranos que gritan del dolor al mover una pierna fantasma, con madres que suplican mientras la morfina las adormece. Raúl no me iba a romper. Por dentro ya estaba rota al caer la noche. Mientras preparaba sus pastillas, soltó: «¿No has preguntado por el accidente?» Levante la vista. Supuse que me lo dirías si querías. Hubo un silencio extraño, como si no esperara que yo dijera eso. Fue una pista de esquí solo. Perdí el control. Me desperté en un helicóptero desde entonces. Nian pasó sin ayuda, solo asentí. No intenté consolarlo, no llené el aire con palabras vacías. Añi entonces preguntó: «¿Por qué aceptaste este trabajo?» «Porque lo necesitaba, no el dinero». «Porque le sostuve la mirada. «Porque sé lo que es ser desechada, y no quiero seguir sintiéndome como una sobra». Durante un segundo, su expresión cambió, como si algo se agrietara dentro de él, como si, por un instante, entendieran, pero enseguida se recompuso. «No te encariñes. No hago amigos ni gratitud». «Perfecto», dije. «Yo no hago ilusiones». No respondió. «Tampoco me echó Y así comenzó no con una promesa, no con una tregua, sino con dos personas rotas que decidieron, sin saberlo, no romperse entre ellas, pero lo que ocurrió 5 noches después me haría cuestionarlo todo, no por lo que dijo, sino por lo que vi, porque hay momentos que parten una historia en dos, y esa madrugada fue uno de ellos. No debería haberme levantado esa noche. El viento golpeaba las ventanas como si alguien o algo quisiera entrar. Eran casi las 3 de la madrugada, y la casa entera dormía bajo capas de silencio y mármol. Pero algo, una inquietud sin nombre, me empujó fuera de la cama. Fui a cerrar las cortinas del pasillo. Paró al llegar. Vi una luz encendida en el ala oeste. La sala de ejercicios San Raúl había prohibido que nadie entrara allí sin permiso. Casi volví a mi habitación Casián, pero algo en la forma en que esa las parpadeaba, viva, tensa, vigilada, me obligó a avanzar. Abrí la puerta apenas lo suficiente para mirar, y lo vi. Raúl estaba de pie, no completamente, no con firmeza, pero sí erguido, aferrado con los brazos tensos a unas barras paralelas, el sudor brillándole en la frente, las piernas temblorosas como si cada músculo peleara por recordar quién había sido. Mi aliento se detuvo. Ese hombre que durante semanas no había aceptado ni una mano, estaba caminando con dolor, con esfuerzo, pero caminando. No me vio al principio. Estaba demasiado concentrado.
Pero la bisagra chirrió, y entonces giró la cabeza. Sus ojos se llenaron de furia al instante. Furia de quien siente que le han robado su refugio. ¿Qué haces aquí? Rugió. Quise explicarme. Decir que solo pasaba, que no buscaba invadir nada. Pero las palabras no salieron, porque algo dentro de mí ya había cambiado. Él no estaba acabado. No estaba derrotado. Estaba escondiendo su progreso. ¿Por qué lo ocultas? Pregunté finalmente, en voz baja. Raúl apretó los nudillos contra el metal. Porque el día que la gente ve esperanza, empieza a exigir milagros. Y eso duele más que el silencio. Su voz temblaba, no de debilidad, sino de memoria. The cicatrices invisibles. Ya me vieron. Como una promesa que no se cumplió. Una vez. No lo voy a repetir. Lo entendí. Más de lo que quise admitir. Yo también fui esa promesa rota. Yo también sabía lo que era no cumplir con lo que otros esperaban. Pero también sabía que aislarse no sana nada. Solo prolonga la herida. Me acerqué despacio, no para tocarlo. No, para empujarlo. Solo para estar allí presente. Sí. ¿Me dejas ayudarte? Solo un poco. No tendrás que hacerlo solo. Me miró como si esa palabra, ayuda, fuera un insulto. Pero no replicó. Solo volvió a sentarse, agotado, sudoroso, con los ojos perdidos en algún punto del suelo. Está bien, murmuró. Mi corazón dio un vuelco. Pero esto queda entre nosotros. Lo prometo. Yo marco el ritmo. Tú sigue. Entendido. Y algo, un hilo invisible entre dos personas rotas, se tensó y empezó a trazar un nuevo camino desde entonces. Cada mañana antes del amanecer, antes de que Martina bajara a revisar la cocina, entrenábamos, pasos lentos dolorosos en un movimiento a la vez, sin aplausos, sin frases motivacionales. Solo el ritmo insistente del intento, y la certeza de que cada día su cuerpo y el mío recordaban algo más de lo que eran, pero la casa guardaba más secretos. Fue una mañana cualquiera. Estaba ordenando los medicamentos en mi habitación, cuando escuché una voz masculina, muy distinta a la de Raúl, demasiado segura y curiosa. Seguí el sonido por el pasillo hasta la sala de estar. Del ala oeste, la puerta estaba entreabierta. No has ruido. Un hombre de unos 40 años, con traje caro y sonrisa demasiado blanca, estaba sentado en el sofá de cuero, un vaso de whisky en mano. A las 10 de la mañana, Raúl. Pareces un cadáver elegante, se burló Raúl. Estaba frente a él, serio, contenido. No era el Raúl que conocía por las noches. Este era otro, endurecido, afilado, en guardia. Eric, murmuró. Ese nombre me sonó vagamente familiar. Eric Rivas, su antiguo socio, el hombre Q. Según Martina, había asumido la dirección de Solnex tras el accidente. Intenté pasar desapercibida al entrar con la bandeja del té, pero Eric me escaneó con una lentitud que me hizo sentir desnuda. «Esta es la nueva», dijo sin siquiera fingir cortesía. «Lucia Carter», respondí, sin sonreír. «¿Mejor que las anteriores?», soltó riendo Raúl. Intervino con frialdad. «No está aquí para entretenerte. Es mi enfermera. LA Conversation. Giro entonces. Negocios en fusiones, en fondos en inversiones, y un nombre Langley». Eric se inclinó hacia Raúl y bajó la voz. «Pero yo escuché cada palabra. Laura dice que su padre está listo para transferir el capital. Solo falta tu firma. Langley Capital lo absorberá. Control garantizado. Contactos asegurados». Raúl no respondió. Solo miró por la ventana, con el puño apretado. Eric siguió. «Los documentos están listos. Solo falta que los firmes. Mi sangre se heló en Langley. Laura Lang, la hermana de Clara, la misma familia, la misma red». Me retiré en silencio, antes de que notaran mi
presencia envolvía mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en el suelo. ¿Era casualidad o parte del mismo juego? Me habían elegido para este puesto porque sabían que nadie sospecharía de la novia abandonada. Esa noche no aguanté más. Mientras ayudaba a Raúl con sus estiramientos, low salt tattoo, nombre phrase, incluí aclaran a Javier Rarel parpadeó. Xavier Montero, asentí. Mi ex prometido no respondió al instante. Solo se alejó un poco y quedó en silencio, pensativo, cauteloso. ¿Crees que todo esto está conectado? No lo sé, pero no puede ser coincidencia. No dijo más, tampoco me desmintió. Y eso, aunque me frustró, fue suficiente para entender que algo se había movido dentro de él. A la mañana siguiente, golpeó mi puerta. No solía hacerlo. En su regazo, llevaba una carpeta. Tenías razón, dijo. Langley Capital no está invirtiendo, está tomando control. Los papeles transfieren la propiedad a una empresa pantalla registrada por Eric. Mi Respiration. Se cortó. Necesito que me ayudes, añadió. Si creen que no puedo pelear, han olvidado quién era antes de caer. Y con esas palabras, la guerra comenzó. La guerra no empezó con un grito ni con una amenaza. Empezó con un gesto. Con Raúl tendiéndome aquella carpeta con las manos aún temblorosas, la mirada fría, el orgullo envuelto en una calma tensa. Necesito que me ayudes, dijo. Y yo asentía no porque supiera cómo, sino porque ya no podía mirar hacia otro lado durante los días siguientes. La casa cambió de ritmo. Por fuera, todo parecía igual al horarios, comidas, rutinas, pero por dentro, bajo esa fachada de mármol, empezamos a construir algo distinto, un frente, todas las noches. Después de que el personal se retiraba, nos reuníamos en la biblioteca. Una habitación antigua, con estantes de madera oscura y una mesa de roble que parecía haber sido testigo de más de una conspiración. Allí, entre lámparas bajas y tazas de café tibio, revisábamos contratos, correos electrónicos, movimientos bancarios. Raúl, aunque exhausto, no paraba. Estaba de vuelta no físicamente, todavía puro su mente, aguda, estratégica, feroz. Había regresado con fuerza. Confié en Eric más que en nadie, confesó una noche, sin levantar la vista. Estuvo a mi lado desde el primer prototipo. Fue él quien habló por mí, cuando no podía ni sostener un bolígrafo después del accidente. Hizo una pausa. Y ahora entiendo que hablaba por sí mismo. You know, Dij, nada. A veces, el silencio es el único lenguaje que sabe acompañar al dolor. Medida que Raúl recuperaba control sobre su cuerpo, también lo hacía sobre su historia. Los entrenamientos seguían al amanecer. Intensos, disciplinados. Waikata quedaba. Cada metro conquistado con ayuda del bastón era también una declaración. No me rendí. Pero no todo salió como planeamos, porque las guerras, incluso las silenciosas, también tienen emboscadas. En una tarde, mientras revisaba unos papeles en el despacho, Clara Lang apareció sin aviso. Traía una sonrisa falsa y un ramo de flores en brazos. Solo quería ver cómo estabas, Raúl. Su voz era almibarada. Su perfume invadía el espacio como una advertencia. Yo intenté salir, pero ella me detuvo. Tú debes ser la enfermera, Lucía. ¿No? Sí, respondí, cortanchi. He oído hablar de ti, de cómo te involucras. Más de lo estrictamente profesional en el dardo, era claro. Mi garganta se tensó. Pero Raúl intervino. Seco, firme. Lucía está aquí porque confío en ella. Cosa que no puedo decir de todos los que entran a esta casa. Clara parpadeó. No respondió. Solo dejó las flores y se marchó, con sus tacones resonando en el mármol como pasos. De retirada en esa noche, recibí una llamada de Martina. Has sobrepasado tus funciones. Si ocurre algo más,
Te vas. No era una advertencia. Era una amenaza, le conté a Raúl. Él guardó silencio unos segundos, y luego, con voz baja, dijo: «No van a sacarte, no lo permitiré». Fue la primera vez que me defendió abiertamente, y también la primera vez que sentí que, por fin, no estaba sola en una batalla. En los días siguientes fueron una danza de precisión. Mientras Clara y Eric creían que todo seguía su curso, nosotros acelerábamos el nuestro. Raúl, a su abogado personal en Sevilla, solicitó auditorías, registros, pruebas de transferencias. Yo ayudé a clasificar la información, a reconstruir líneas de tiempo, a detectar patrones en algún momento. Entre códigos y cláusulas ocultas, Raúl se detuvo y me miró. «No sé cómo has llegado aquí, Lucía». «Ni yo», susurré, «pero me alegro de que no te hayas ido». Fue una confesión pequeña pero real. A las noches en la biblioteca se volvieron más largas. A veces, Raúl terminaba con la frente apoyada en sus manos, respirando hondo, como si cargar con todo aquello volviera a dolerle los huesos. Y yo lo dejaba respirar. Le alcanzaba el té, le devolvía el silencio. Hasta que una noche: «Tengo un plan», dijo Anne, y me lo explicó en una junta extraordinaria, una sesión privada con el consejo directivo de Solnex. Eric no sospecharía. Nathan creería que iba a firmar por fin los papeles. Y justo ahí, con todos presentes, Raúl los enfrentaría con pruebas, con documentos, con voz, con presencia, y quiero que estés ahí. ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Cómo? La persona que me ayudó a caminar hasta esa mesa. No supe qué decir, solo asentí, con el pecho apretado, con una parte de mí aún incrédula de que, por fin, algo podía salir bien. Los siguientes 72 horas fueron un torbellino. Raúl se probó trajes. El primero le quedó flojo. El mejor en el tercero. Perfecto en azul, medianoche en corte limpio. Dignidad restaurada. Practicamos su entrada en 10 pasos. Luego 15, luego 20 sin caer, sin temblar. Quiero que me vean con sus propios ojos. Lo harán, prometía la mañana de la junta. Salimos 15 minutos antes. En el ascensor del edificio acristalado, él se miró en el reflejo y dijo, bajito: «Hoy no peleo por la empresa, peleo por recuperar lo que me hicieron creer que había perdido para siempre». Y aunque no lo dijo con esas palabras, yo supe que hablaba de más que contratos. Hablaba de sí mismo, de su poder, de su valor. Lo que ocurrió en aquella sala no fue solo una confrontación, fue una restauración. Y mientras las puertas del consejo se abrían, yo supe que estábamos a punto de cruzar una línea, una que ya no nos permitiría volver atrás. No sé cómo describir ese momento, solo sé que cuando entramos en la sala, el tiempo pareció frenarse. El edificio era todo cristal y acero, frío, impecable, con una recepción demasiado silenciosa para no esconder algo en cada paso que dimos. Hacia el ascensor era como un tambor en mi pecho. Pero Raúl caminaba no perfecto, no sin esfuerzo, pero con la espalda recta, la mirada firme y el bastón como un emblema, no una debilidad. A los empleados lo miraban como si estuvieran viendo un fantasma que volvía a reclamar lo que le arrebataron Han. La sala del consejo estaba al final de un pasillo alfombrado. Dentro, los miembros de la junta ya esperaban, todos con tablets, papeles y sonrisas ensayadas. En la cabecera, como si ya se hubiera coronado rey, estaba Eric a su derecha. Clara Lang, impecable en un traje gris perla, las piernas cruzadas, los labios tensos, y a su lado, Javier Montero Javier, a mi ex prometido, el hombre que me devolvió un anillo y una vida partida a la mitad. Ahora era parte de la operación que pretendía borrar a Raúl de su propia empresa.
cuando entramos. El silencio se quebró como vidrio bajo presión. —¿Estás caminando? —murmuró Eric, sin poder ocultar su sorpresa. —No, perfectamente —respondió Raúl—, pero lo suficiente. No se sentó al fondo. No buscó un rincón discreto. Avanzó hasta la cabecera de la mesa, justo frente a Eric, pausado sin pedir permiso. Y cuando llegó, colocó una carpeta sobre la mesa. «Esta reunión se celebra bajo mi autoridad», dijo, «y quiero empezar con esto». Abrió la carpeta, y durante los siguientes minutos el mundo cambió de dueño una a una. Expuso las transferencias opacas, las cláusulas ocultas, los correos manipulados. Demostró que Eric había creado una empresa pantalla con Clara y su padre como beneficiarios reales, que habían preparado una absorción encubierta de Solnex sin informar al consejo, que habían usado su ausencia y su accidente como una oportunidad para robar. Los murmullos crecieron. Algunos miembros de la junta se inclinaban hacia adelante, revisaban documentos, tomaban notas con manos cada vez más rápidas. Eric intentó resistir. «No puedes probar intención», dijo tenso. «No necesito probar intención», respondió Raúl con calma. «Solo tengo que probar violación del deber fiduciario. Y acabo de hacerlo». La abogada de la empresa, que hasta entonces había permanecido callada, se puso de pie. «¿Desea solicitar una moción de voto de no confianza, señor Vidal?» «Sí», dijo Raúl, con efecto inmediato. Y entonces el caos en Clara se levantó de golpe. Sus tacones resonaron como disparos sobre el suelo. «No sabes con quién te estás metiendo, Raúl». Él la miró con serenidad. «Clara, que sí, Ann, con una mujer que esconde su ambición detrás del apellido de su padre, y con un hombre que vendió su lealtad por un atajo». Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio, bajó la mirada. Ya no había arrogancia en su rostro, solo incomodidad. Entonces Clara desvió la vista hacia mí. Su voz era puro veneno. «¿Y ella? ¿Qué es?» «Tu socia, tu nueva mascota enfermera, convertida en consejera». Raúl se giró. Me miró con una expresión que jamás había visto en su rostro: orgullo, gratitud y algo más que no sé, decía con palabras. «Ella», dijo, «es la razón por la que estoy de pie en este momento». Las palabras se clavaron como cuchilla. Clara se marchó sin responder. Javier la siguió, en silencio. Eric no tuvo elección. El voto fue unánime. Fue destituido. Los contratos se anularon. El control de Solnex volvió a donde siempre debió estar, en Raúl. Cuando todos salieron, quedamos solos. Raúl se apoyó ligeramente en la mesa, respirando hondo. El sudor en su frente, el temblor en su mano, eran pruebas de que aquello le había costado cada fibra de su ser. Me acerqué. «Lo lograste», susurré a él. Negó con la cabeza. «Lo logramos». Y por primera vez en todo ese tiempo, sonrió, no una sonrisa falsa, no una mueca, sino algo real, honesto, lleno. Y en ese instante entendí que no solo él había dado un paso, yo también, porque mientras él recuperaba su nombre, yo el mío. Las semanas siguientes se sintieron distintas. La mansión, que antes se sentía como una cárcel de lujo, empezó a abrirse. Las ventanas se mantenían abiertas. Más tiempo en la luz entraba. Y también la risa. Raúl aún tenía días difíciles. Yo también. Pero el dolor ya no tenía la última palabra. Había espacio para algo más. Para algo que ya estábamos construyendo. Y fue en una de esas noches tranquilas, frente a una cena medio quemada, que él mismo intentó cocinar, cuando la historia dio otro giro inesperado. Uno que ya no dolía, sino que, por primera vez, no hubo titulares, no hubo celebraciones, nadie salió en los periódicos, y sin embargo, algo se había transformado para siempre. Después de aquella reunión,
La casa ya no volvió a sentirse como una tumba de cristal. Las ventanas se abrían temprano. La cocina olía a pan tostado y café de verdad. Los pasillos, antes silenciosos, empezaron a llenarse con música baja, con pasos sin miedo, con una nueva forma de respirar. Raúl seguía caminando, al principio con bastón, luego sin él, aunque aún con cierta rigidez en las piernas, como si cada músculo le recordara lo que costó recuperarlo. Yo seguía siendo su enfermera, pero también algo más que me permití sonreír otra vez. Empecé a leer por placer, a correr pequeñas vueltas por el sendero privado detrás del jardín. Volví a reír a carcajadas, sin culpa, sin ese peso que, durante años, me hizo pensar que la alegría era algo que solo ocurría a los demás. En una noche de otoño, Raúl decidió cocinar. Insistió. Dijo que tenía que demostrar que servía para algo más que firmas y discursos. Quima. El arroz derramó vino sobre la encimera y maldijo a la olla como si le hubiera traicionado. Yo solo lo miraba, sentada en el taburete de la cocina, con las piernas cruzadas, riendo en silencio. Ese se convirtió en nuestro ritual, pequeño en desordenado, a nuestro anén, en una de esas cenas improvisadas. Me pasó un plato que parecía sospechoso. Si esto te mata, dijo. Serio. Quiero que conste en acta en... Lo intenté. Te dejaré la empresa en el testamento, respondí, sin mirar. Él se quedó en silencio. Luego soltó. En realidad, no. Levanté la cabeza. No, ¿qué? No te la dejaré, porque no es mía. La transferí a un fideicomiso. Uno que te incluye. Lo miré, confundida. ¿Por qué harías eso? Raúl respiró hondo. Porque contigo construí algo más grande que cualquier contrato. Porque contigo volví a recordar quién soy. Y entonces sacó una caja pequeña, negra, sencilla. La abrió. Un anillo de oro con una sola piedra zafiro en el centro. Discreto, hermoso. Heao, no tienes que responder ahora, dijo, antes de que pudiera decir algo. Ni hoy, ni este año. Sé que todavía estoy aprendiendo a ser persona de nuevo, ni sé que tú no viniste aquí para esto, pero me encantaría que consideraras caminar este camino conmigo. No porque me falte algo, sino porque contigo todo lo que soy tiene sentido. No lloré. Pensé que lo haría, pero no. En vez de eso, sentí una paz suave en una llegada, como si hubiera cruzado un bosque entero en la oscuridad, esperando encontrar un castillo. Y lo que encontré fuera un claro, un lugar donde por fin podía respirar. Tomé el anillo, me lo puse en el dedo y susurré. No estoy diciendo que sí. Sonreí. Pero tampoco estoy diciendo. El río en esa risa suya, que aún se sorprendía de estar viva. Eso suena exactamente a ti, murmuró. No hubo anuncio, ni redes sociales, ni copas chocando en solo más mañanas. Pasos en más confianza. Un mes después, caminé con el medio kilómetro por el jardín, y esa misma semana, aprobé el examen para abrir mi propia consulta privada. Contratamos a más personal. Yo seguí viviendo en la casa, aunque ya no era. Su casa era nuestra, no por lo material, sino por lo invisible, por lo que se construye cuando nadie espera nada. Y aún así se apuesta todo. Javier escribió una vez un mensaje corto. ¿Estás bien? No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba decir nada. Él fue una lección, un desvío, una puerta que se cerró para que otra, más grande, se abriera. Y Raúl. Raúl dejó de usar la silla por completo a mediados de otoño. En su cumpleaños, hicimos un viaje corto a la costa solo nosotros, sin planes, sin discursos. Caminamos por la playa. Al atardecer, la arena se nos pegaba a los pies. El viento era lo bastante frío para doler. Y en un momento, mirando el mar, él preguntó, ¿crees que algún día volveremos a ser los que éramos antes?
Yo negué con la cabeza. Espero que no. Él se giró hacia mí y añadí, porque lo que somos ahora es mucho mejor. No respondió. Han solo tomó mi mano. Why no, las